Durante casi 2 décadas dominaron el fútbol mundial. Nos regalaron goles imposibles, noches inolvidables y momentos que quedaron para siempre en la historia del fútbol. Crecimos viéndolos levantar títulos, romper récords y convertirse en leyendas. Pero en Norteamérica 2026 podríamos estar viviendo el último mundial de toda una generación histórica. Y hoy te traigo algunas de las leyendas que podrían vivir su lap dance en los mundiales. En Alemania 2006, un joven argentino de apenas 18 años comenzaba a llamar la atención del mundo. Con el dorsal 19 en la espalda, Lionel Messi marcó su primer gol en los mundiales y dio el primer paso de una de las historias más legendarias. Lo que vino después cambió para siempre la historia del fútbol. 8 balones de oro, cientos de goles, títulos con Barcelona, PSG e Inter de Miami, 2 Copas América y finalmente la tan anhelada Copa del Mundo. El título que le faltaba para ser considerado por muchos como el más grande de todos los tiempos. Pero el camino no fue fácil, finales perdidas, críticas, noches difíciles y una presión que parecía imposible de soportar. Pero Messi nunca se rindió, y aunque en medio de las críticas y las frustraciones, llegó incluso a renunciar a su selección después de las 3 finales perdidas de manera consecutiva. Las 2 de Copa América frente a Chile y la del Mundial 2014 contra Alemania. Pero el amor por su país lo motivó a regresar más fuerte y decidido que nunca. Y en Qatar 2022 finalmente levantó la Copa del Mundo y completó una de las carreras más grandes que se ha visto en el deporte. Ahora, casi 20 años después de aquel debut mundialista, con el Mundial 2026 en el horizonte, la pregunta es inevitable. ¿Podrá Messi despedirse de los mundiales levantando una vez más la Copa del Mundo? Mientras Messi hacía historia con Barcelona y Argentina, Cristiano lideraba a Manchester United, Real Madrid, a la Juventus y a su amada Portugal, demostrando que la lucha por ser el mejor estaba más viva que nunca. Desde muy joven, Cristiano dejó claro que estaba destinado para marcar una era. Su obsesión por mejorar, su mentalidad competitiva y una disciplina casi imposible de igualar, lo llevaron a convertirse en uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos. Sus 5 balones de oro, casi 1000 goles anotados, 5 Champions League, récords históricos y una carrera que redefinió la palabra constancia. Pero para Cristiano nunca fue suficiente, porque mientras el mundo debatía quién era el mejor, él seguía trabajando como si aún tuviera algo que demostrar. Y aunque logró conquistar Europa en sus clubes, con Portugal también vivió momentos inolvidables. La Eurocopa del 2016, las 2 Nations League, fueron noches históricas que hicieron soñar a todo un país. Sin embargo, el Mundial sigue siendo la gran conquista que le falta a su carrera. Ahora, con más de 40 años, Cristiano Ronaldo podría estar viviendo su última oportunidad de levantar la Copa del Mundo. Y si algo ha demostrado durante toda su carrera, es que nunca se puede dar por vencido. En Brasil 2014, Alemania construyó una de las selecciones más dominantes que se ha visto en una Copa del Mundo. Y detrás de esa generación histórica, había un guardián que transmitía seguridad incluso en los momentos más difíciles. Con reflejos imposibles, personalidad y una manera revolucionaria de jugar como portero, Neuer cambió para siempre su posición en el fútbol. Y mientras Messi y Cristiano dominaban el fútbol mundial, Neuer se encargaba de demostrar que también podía existir una leyenda bajo los 3 palos. Ya no era solo un arquero, era un líder, un líbero y muchas veces el inicio de cada ataque alemán. Ganó Bundesligas, Champions League, premios individuales y la legendaria Copa del Mundo de Brasil 2014. Convirtieron a Neuer en una auténtica leyenda, pero el paso del tiempo también golpea incluso a los más grandes. Las lesiones, las dudas e incluso su retiro de la selección alemana parecían marcar el final de su historia internacional. Pero su gran nivel en el Bayern Múnich y la confianza del cuerpo técnico alemán terminaron convenciendo a Neuer de regresar una vez más para vivir su último baile mundialista. Y aunque los años han pasado, cada vez que Neuer pisa un campo de juego, todavía transmite la sensación de que nada es imposible. Y ahora, con la eliminación de Alemania en el Mundial 2026, el mundo acaba de presenciar la última actuación de uno de los mejores porteros de todos los tiempos. Una leyenda absoluta. Durante años, Egipto soñó con tener una estrella capaz de competir entre los mejores del mundo. Y entonces apareció Mohamed Salah, con velocidad, desequilibrio y una zurda capaz de cambiar partidos en segundos. Salah se convirtió en el orgullo de todo un país. Pero su historia nunca fue sencilla.
Desde sus inicios tuvo que luchar contra las dudas, las críticas y el reto de mostrar que un futbolista africano también podía dominar el fútbol europeo. Y lo consiguió, con títulos en Premier League, en Champions League, récords históricos en el Liverpool y temporadas que lo llevaron a competir junto a las mayores estrellas del planeta. Para muchos, incluso convirtiéndose en el mejor futbolista africano de todos los tiempos. Pero más allá de todos los títulos, Salah logró algo aún más grande. Le volvió la ilusión a Egipto. Su clasificación al Mundial del 2018 desató una celebración histórica porque después de muchos años todo un país volvía a sentirse representado en la élite del fútbol. Sin embargo, los mundiales nunca terminaron de darle el escenario que merecía. Y ahora, con el Mundial 2026 en sus rondas eliminatorias, Salah podría estar frente a su última oportunidad de dejar una huella imborrable en las Copas del Mundo. Inglaterra siempre ha sido una selección acostumbrada a convivir con la presión. Décadas de historia, generaciones llenas de talento y una afición que sueña constantemente con volver a conquistar al mundo. Y en medio de esa responsabilidad apareció Harry Kane, un delantero frío frente al arco, letal dentro del área y capaz de decidir partidos en los momentos más importantes. Con goles, récords y temporadas brillando en la élite europea, Kane se convirtió en el líder ofensivo de toda una generación inglesa y aunque durante años fue considerado como uno de los delanteros más letales del planeta, los títulos colectivos parecían escapar constantemente de sus manos. En Tottenham estuvo muy cerca de hacer historia, pero nunca logró conquistar un gran trofeo en equipo. Y aunque finalmente consiguió títulos con el Bayern Múnich, la gran obsesión de Harry Kane sigue siendo llevar a Inglaterra nuevamente a la gloria. Porque Inglaterra lleva décadas intentando volver a la cima. A pesar de tener generaciones llenas de estrellas, el país que inventó el fútbol solo ha logrado ganar un mundial hace casi 60 años. Y desde entonces nunca volvió a disputar una final mundialista. Ni tampoco logró conquistar una Eurocopa, quedándose muy cerca en las finales perdidas ante Italia y España. Sin embargo, Harry Kane nunca dejó de intentarlo, porque incluso después de cada golpe, siempre regresó con la mentalidad ganadora, seguir peleando hasta el final. Y ahora, Kane podría disputar el último mundial de su carrera, la última oportunidad de llevar a Inglaterra a la cima del fútbol mundial una vez más. Durante muchos años, Bélgica soñó con tener una generación capaz de conquistar el mundo. Y cuando finalmente lo tuvo, Kevin De Bruyne fue el cerebro de todo, con una visión privilegiada, pases imposibles y una capacidad única para controlar el ritmo de los partidos. De Bruyne se convirtió en uno de los mejores mediocampistas de su generación. Mientras otros brillaban con goles, él hacía brillar a todo el equipo. Títulos como la Premier, Champions League, Copas Nacionales, asistencias históricas y una influencia en el juego que pocos futbolistas han conseguido. Pero si hay algo que marcó la carrera de Kevin De Bruyne, fue la llamada generación dorada de Bélgica, junto a Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois y muchos otros talentos que hicieron creer a todo un país. Durante años parecía que Bélgica estaba destinada a ganar un mundial o una Eurocopa, pero eso nunca llegó. Las semifinales de Rusia 2018 siguen siendo lo más cerca que estuvieron de tocar la gloria. Y aunque los años han pasado, De Bruyne continúa siendo el símbolo de aquella generación que ilusionó el mundo. Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en su clímax, el talentoso mediocampista belga podría disputar el último mundial de su carrera, la última oportunidad de darle a Bélgica el título que siempre soñó, o quizás también el último capítulo de una de las generaciones más talentosas que nunca logró conquistar el mundo. Cuando Luka Modric comenzó su carrera, pocos imaginaban que terminaría convirtiéndose en el futbolista más importante de la historia de Croacia. Porque aunque su país nunca ha tenido tamaño ni los recursos de otras potencias mundiales, sí tuvo un líder capaz de desafiar todos los pronósticos, con talento, inteligencia y una elegancia única para jugar al fútbol. Modric conquistó Europa con el Real Madrid, ganando múltiples Champions League y construyendo una carrera digna de leyenda. Pero el momento que cambió la historia llegó en 2018. Contra todo pronóstico, lideró a Croacia hasta la primera final mundialista de su historia. Una hazaña que lo llevó a conquistar el Balón de Oro y poner fin a más de una década de dominio de Messi y Cristiano. Y cuando muchos pensaban que su mejor versión había quedado atrás, volvió a sorprender al mundo, llevando a Croacia hasta el tercer lugar en Qatar 2022. Podríamos estar ante el último mundial del hombre que hizo creer a todo un país que nada era imposible. Hay jugadores que construyen su legado durante toda una temporada y hay otros que parecen guardar su mejor versión para los mundiales.
Guillermo Ochoa pertenece a ese grupo. Durante más de 2 décadas, el arquero mexicano se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del fútbol de su país. Pero fue en la Copa del Mundo donde realmente escribió su leyenda. Brasil 2014. Sus atajadas frente a la anfitriona dieron la vuelta al planeta y de repente todo el mundo hablaba de Guillermo Ochoa. Pero aquello no fue casualidad, porque mundial tras mundial, Ochoa volvió a aparecer cuando México más lo necesitaba, con reflejos extraordinarios, liderazgo y una capacidad única de crecer en los escenarios más importantes. Se ganó el respeto de los aficionados de todo el mundo, 5 mundiales disputados, algo que muy pocos futbolistas en la historia pueden decir, junto a Messi y Cristiano, nada más y nada menos. Y aunque los títulos internacionales nunca llegaron, su nombre quedó para siempre ligado a las grandes noches mundialistas de México. Ahora, Guillermo Ochoa podría disputar el último mundial de su carrera y hacerlo además en casa, frente a millones de aficionados mexicanos. La despedida perfecta para un portero que convirtió cada mundial en su propio escenario de grandeza. Brasil siempre ha sido tierra de grandes leyendas. Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Zico, entre muchos más. Y durante años, el mundo esperó la llegada de una nueva estrella capaz de continuar ese legado. Entonces apareció Neymar, con su talento, creatividad, capacidad y destreza para decidir partidos rápidamente, se convirtió en una gran esperanza para todo un país. Y aunque la presión fue enorme, logró construir una carrera extraordinaria. Barcelona, Champions League, Confederaciones y el oro olímpico en 2016. Aparte, un récord histórico que lo llevó a convertirse en el máximo goleador de la selección brasileña. Pero su camino también estuvo marcado por obstáculos. En Brasil 2014, una lesión lo dejó fuera cuando soñaba con llevar a su país hacia la gloria. Y en Qatar 2022, las lágrimas tras la eliminación frente a Croacia reflejaron lo difícil que ha sido perseguir el sueño mundialista. Y aún así, nunca dejó de intentarlo. Y cuando muchos pensaban que su historia estaba llegando a su fin, decidió volver al Santos, lugar donde todo comenzó. Y con la esperanza de vestir una vez más la camiseta de Brasil y quizás tener una última oportunidad de conquistar el único título que todavía falta en su carrera, la Copa del Mundo. Colombia ha tenido grandes futbolistas a lo largo de su historia, pero pocos lograron generar la ilusión tan grande como James Rodríguez. Con talento, visión y una zurda extraordinaria, se convirtió en el símbolo de toda una generación y el mundo entero lo descubrió en Brasil 2014. Gol tras gol, James lideró a Colombia hacia la mejor actuación mundialista de su historia. Además, terminó como máximo goleador del torneo y dejó para siempre uno de los goles más recordados en los mundiales. Aquel verano cambió su vida. El Real Madrid apostó por él y le entregó la histórica camiseta número 10. Más tarde, también defendería los colores del Bayern Múnich, consolidándose entre los grandes talentos de su época. Y aunque su carrera atravesó momentos difíciles, James nunca dejó de luchar por su selección. En la Copa América 2024 volvió a mostrar su calidad, liderando a Colombia hasta la final y siendo elegido como el mejor jugador del torneo. Un recordatorio de que el talento sigue intacto y quizás en Norteamérica 2026 podríamos ver su último baile mundialista. Y estas leyendas no son las únicas que podrían despedirse de los mundiales en este 2026. Otras figuras que también marcaron una época como Heung-min Son con Corea, Virgil van Dijk con Países Bajos, David Ospina con Colombia y Sadio Mané con Senegal podrían estar preparándose para disputar la última Copa del Mundo de sus carreras. Este es el último baile de una generación, marcó para siempre la historia de los mundiales en el fútbol. Si te gustó este video, suscríbete y deja tu like para más historias futboleras como esta.